¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy estamos desde las instalaciones de Ingenium aquí en Monterrey, Nuevo León. Estamos platicando con el doctor José Castillo, él es médico psiquiatra. Doctor, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y conversar con nosotros y con la gente que ve Palabras de Aliento para platicar acerca de estos dos tipos de cuidadores, vamos a decirlo así, ¿no? El cuidador, que es ese rol que en un momento dado a veces los padres delegan en los hijos, o cuando menos lo hemos visto en algunas ocasiones, en donde los papás toman una responsabilidad, o mejor dicho, le dan una responsabilidad a los hijos mayores para que cuiden a los hijos menores. Cuando los hijos menores inclusive están para que los cuiden, ¿no? Porque a veces ese hijo que cuida al otro, pues es un niño que tiene 8 años, 9 años, 10 años, y los niños menores pueden tener 4, 5, 6 años, y sin embargo asumen un rol que mi pregunta sería, ¿hasta dónde puede afectar este rol que le delegan los padres a esos niños a esas edades en una edad adulta, doctor? Pues gracias por la invitación a este programa y pues hay que establecer que este tipo de situación se ve cada vez más en nuestro medio, dado que la mamá y el papá necesitan trabajar por el modelo económico que llevan a cabo las familias. Entonces los niños y las niñas a edad temprana asumen roles nuevos de cuidadores de pequeños hermanos. Entonces, ¿cómo puede afectar? Pues que primero que nada pueden suceder riesgos de accidentes en casa, riesgos de malas indicaciones o errores al momento de dar la alimentación, cuidado personal, accidentes físicos, etc. Y los niños que ejercen este rol de cuidadores, pues se comen, por así decirlo, etapas de madurez emocional. O sea, etapa del juego, de la socialización, de salir con amigos, redes sociales. O sea, por estar en su asumiendo un rol que hasta cierto punto no les corresponde, de andar cuidando al hermano pequeño, ellos dejan de tener ese desarrollo emocional. ¿Estoy entendiendo bien? Totalmente de acuerdo. Y otro riesgo que conlleva es depresión, ansiedad, síntomas de estrés, poca concentración, poco rendimiento escolar en los niños cuidadores de sus hermanos. Es un tema que poco se trata, pero que está ahí latente, presente, y qué bueno que hay foros como este para comentarlos, prevenirlos, manejarlos. Es un tema muy importante en nuestra sociedad que como que no se le da la importancia adecuada. Qué bueno que lo toque. Es muy importante a veces que nosotros veamos, por ejemplo, este papel que desempeñan los niños. En mi caso me ha tocado ver, no sé si será así en general o ha coincidido, que en mi caso yo he tenido la oportunidad de ver más que niños, niñas cuidadoras. ¿Será que los papás en un momento le delegan más a la niña que al niño ese rol de cuidador por el hecho que el día de mañana esas niñas van a ser madres? En general, la mujer tiene más inteligencia emocional que los hombres, más afectos, más expresión de responsabilidad familiar, mayor vocación al cuidado social. Entonces tal vez por ahí haya una pista de vocación natural o innata a dar empatía al prójimo por parte de las mujeres, por los hombres. Claro, este fenómeno no exenta a niños también que se hagan cargo de sus hermanos más pequeños, pero puede hacer esa explicación de que como la mujer tiene más inteligencia emocional, está más propensa a que en ella, en la niña, deleguen los papás labores de cuidado de hermanos pequeños. Hace unos días me tocó ver a una niña, precisamente, que tenía aproximadamente unos 8 o 10 años, en donde tomó del hermano a su hermano, porque el hermano andaba corriendo el niño para arriba y para abajo. El niño tendría unos 4 años aproximadamente, y ella lo toma de la mano, le da un jalón hacia ella y le dice: no andes a las carreras, no te me vayas a perder, si te pierdes mi mamá me mata, dijo. ¿Qué pasa con este tipo de expresiones? ¿Qué están manifestando este tipo de expresiones? Pues son síntomas de estrés, ante todo, ¿no? La niña está asumiendo un rol de adulto que no le corresponde, se siente intensamente responsable por un accidente o algo que le suceda a su hermana o hermano menor. Entonces esa presión hace que tengan esas expresiones verbales de miedo, de angustia, de irritabilidad que pueden desencadenar en trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, falta de madurez en ciertas etapas del desarrollo como producto de este
por así decirlo, precocidad adulta. Ujú. El término no existe, pero llamarle de alguna manera a esto que está sucediendo. En muchas comunidades, en donde de nuevo el papá y la mamá tienen que trabajar todo el día para solventar los gastos de la familia, dado que las necesidades económicas así lo dictan. Y comentaba usted hace rato que puede inclusive generar déficit de atención o bajo rendimiento escolar. Sí, porque la niña cuidadora, el niño cuidador, pues, se cansan, Ujú. el cerebro está trabajando al doble de lo que para lo que fue diseñado. Entonces cuando les toca ir al turno de clases, pues ya tienen el cansancio de ese cuidador, pues, se duermen en clase, no se concentran, están cansados, olvidan tareas y el promedio disminuye. Puede haber problemas de conducta si el estrés es muy intenso, irritabilidad, puede haber agresión, bullying, ausentismo escolar. Entonces es una espiral de problemas uno tras otro, que afecta todos los índoles familiares, ¿no? Falta de comunicación con los papás, distanciamiento afectivo, falta de madurez en algunas áreas, por mencionar, como un efecto dominó, ¿no?, de lo que está pasando. Ujú. O sea, puede ser una fuente de muchos otros problemas. Exacto. Y esto tendría en un momento dado repercusiones inclusive en la vida adulta, en donde ya a lo mejor esa mujer, esa niña que llega a ser mujer, el día de mañana se puede tener ese rol todavía, estar desempeñando ese rol de cuidadora y llegar a lo mejor a situaciones de obsesión, de cuidados extremos con los hijos, con el marido, con los papás ya mayores, con el hijo menor, no sé, o sea, ¿se puede dar este tipo de situaciones? Sí, cómo no. O sea, esa situación de estrés temprano en la infancia marca el cerebro negativamente. Entonces, está descrito que después de mucho estrés intenso en la infancia, pasan años, le llaman periodos silenciosos, sin que se manifieste ningún problema emocional. Y después de 9 años, brota depresión, brota ansiedad, brota psicosis, brotan adicciones, en base a ese estrés que sufrió el cerebro 9 años antes. Bien, periodos silenciosos. O bien, en el periodo en el que están cuidando al hermano o la hermana, se pueden deprimir, pueden estar ansiosos, puede haber psicosis, puede haber abuso de sustancias a temprano. O sea, son dos opciones de problemas en el desarrollo. En ese momento, o que hay un periodo de latencia o silencioso y después de 9 años brotar estos síntomas que repercuten negativamente en la persona, en la familia, en el núcleo social. Actualmente se sabe que de 4 familiares, uno tiene problemas emocionales. Hace 5 años era de 5 familiares uno. O sea que la escalada de problemas emocionales es tremenda en cualquier sociedad a nivel mundial, incluyendo la nuestra, en parte debido a estos fenómenos. Hay también lo que le llaman los economistas la teoría del estancamiento económico. Después del 2008, la famosa crisis, hay países enteros en donde están estancados económicamente y es probable que debido a estos factores económicos se dé esto en forma colateral, modelos en donde de nuevo el papá y la mamá trabajan, dejan los niños pequeños en manos de los niños intermedios o mayores, o las niñas, y empieza un fenómeno nuevo que hace tiempo no había. Hace unos meses de un curso en una secundaria pública en un suburbio aquí de Monterrey, y le preguntaba al director cuál era el problema emocional que más veían ellos como maestros. Y a mí me sorprendió el hecho que me dijo el maestro, el director, me dijo, mira, el problema principal es desintegración familiar por el fenómeno de que los papás tienen que trabajar los turnos y los niños pequeños están en manos de los niños mayores o de los niños mayores. Y esto conlleva mucha desintegración familiar con nuevas características diferentes a otros años, porque se da depresión, se da ansiedad, los cuidadores, niños, niñas cuidadores bajan el promedio, hay mucho desinterés, mucho ausentismo escolar por este tipo de fenómeno familiar nuevo. Me llamó la atención porque como especialista en ciencias de la conducta es un fenómeno nuevo que era inimaginable hasta el día que di un curso en esa secundaria. Yo creo que la sociedad está en buen tiempo para abocarnos a estudiar el fenómeno, brindar las herramientas para que esto no se dé, y si se da, cómo solventar o minorar el estrés que se da en esas familias, en esos padres y en esas comunidades. Porque otro de los ángulos de este problema
digo, yo viendo la perspectiva así en general de toda la situación en una sociedad en donde, bueno, sí, como usted dice, ¿no? El papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar por las demandas económicas que rigen a nuestras sociedades actuales y el rol que tiene que asumir el hijo mayor, digo mayor inclusive siendo menor, pues a eso voy, pero el hijo mayor de los hijos que tenga que cuidar a los otros hijos va generando una serie de situaciones como las que usted comenta. Pero una cosa que me llama mucho la atención ahí, doctor, es, Dios guarda Lora, pero si le llegara a pasar algo al niño que está al cuidado de esa niña o de ese niño cuidador, el problema supongo que se agravaría más en el niño cuidador, ¿no? Es decir, le pasó algo a mi hermano estando a mi cuidado. Definitivamente es un estresor innecesario en esa época que si se da, pues, va a marcar el cerebro de la persona, del niño o la niña responsable. De nuevo, ahí en ese momento, posterior al trauma, la catástrofe que suceda, pues puede el niño y la niña responsable de su hermano menor afectado por el estrés, puede experimentar depresión, déficit de atención, ansiedad, psicosis, aislamiento social, o bien hay un periodo silencioso en donde después de 9 años se suscitan estos mismos síntomas. Es algo que marca a la familia y marca al cuidador infantil. Claro, es un riesgo. Pues yo creo que habría que hacer o dar un mensaje a los papás, ¿no? En este sentido, ¿cree usted? Pues el mensaje pues, puede parecer simplista, ¿no? Pues que no trabajen tanto. Pero el papá le va a decir, ¿y cómo sostenemos la economía familiar? Yo creo que aquí el asesoramiento psicológico o el acompañamiento psicológico por parte de psicólogos, psicólogas, coaches de vida, psiquiatras infantiles, puede, de nuevo, brindar herramientas para estudiar este nuevo fenómeno, prevenirlo y si se da, pues cómo manejar el hecho de que niños funjan como cuidadores de hermanos pequeños. Sí, porque de una u otra manera llega un punto en donde ese niño o esa niña en la edad adulta puede llegar inclusive a sofocar con esos cuidados, ¿no? Que a lo mejor en un principio pues se pudieran ver hasta como atenciones o como una caballerosidad de parte del novio hacia la novia, o del esposo hacia la esposa, o del papá hacia los hijos, pero ya cuando llega a lo mejor a niveles extremos, puede llegar no nada más a afectar al cuidador, sino también al entorno familiar. O sea, oye, este me está sofocando con tantos cuidados, no se puede dar eso. Pues claro, ahora utilizando el mismo término, pues puede haber fenómeno de familias sofocadas, o autoextinguidas por el estrés de una situación que no se imaginaba décadas atrás, pero ya está dado de nuevo los modelos económicos, de ese estancamiento global de la economía, en donde se tiene que trabajar horas de más, el poder adquisitivo se ha mermado mucho, la calidad de vida ha disminuido y pues, los índices de pobreza no se han abatido en muchos países, incluyendo el nuestro, o van al alza, por ejemplo. Leí una nota hace poco que los índices de pobreza en Costa Rica y en México no se habían abatido en los últimos 5 años. Esto es alarmante. Claro. Puede estar relacionado con este fenómeno que vemos ahorita de cuidadores infantiles. Así es. El tema de cuidadores infantiles, bueno, lo vamos a seguir tratando en Palabras de Aliento y posteriormente lo verán ustedes en algunos otros de nuestros videos aquí a través de nuestro canal de YouTube. Y para ir profundizando un poco más acerca de esto, ¿no? Pero ahorita me gustaría pasar al tema del cuidador, de aquellas personas que tienen un padecimiento mental, doctor, como lo platicamos en un principio de la entrevista, en donde alguien tiene que cuidar a alguna persona que tenga, en este caso, por ejemplo, tenemos bipolaridad, esquizofrenia, demencia o autismo. ¿Qué pasa con estas personas que están al cuidado de personas que tienen este tipo de padecimientos? Pues frecuentemente se da que en la familia alguien se tiene que hacer cargo de la mamá o del papá, o el papá o la mamá se tiene que hacer cargo del hijo o de la hija que padece de alguna de estas entidades. De nuevo, es una situación nueva que surge inesperadamente. Entonces, lo que hay que cuidar en la persona que se hace responsable del familiar, pues es que no se deprima, principalmente que no se deprima, que evite el uso o abuso de sustancias tóxicas, alcohol, drogas, que volviendo a la depresión, que no tenga un burnout,
O sea, la mente se quema, viene ansiedad, viene depresión, se sofoca. Utilizando de nuevo el término, la mente y el cuerpo, pueden haber enfermedades que suceden con baja inmunidad. El estrés baja la inmunidad, puede haber más infecciones en el cuidador, puede haber enfermedades autoinmunes, lupus, tiroidismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, cáncer, problemas reumáticos. Si no hay una prevención en base a ejercicio, meditación, dosificación del tiempo que se expone al cuidado del familiar, problemas físicos de hipertensión, diabetes, etc. Hay que cuidar la alimentación, lo que consume la persona, evitar sustancias tóxicas y alcohol, evitar tabaco y entender que el trabajo del cuidador no es una carrera de 100 metros que se acaba mañana, sino que es un maratón que a veces dura semanas, meses o años. Para esto es bueno que si son integrantes de la familia los cuidadores, que se vayan rotando por semanas o por horas, una rotación. Para que no recaiga todo el peso del cuidado en una sola persona, ¿no? Y ahora sí que se vayan rotando el estrés o todo lo que representa estar al cuidado de una persona con este padecimiento. Que hagan meditación, el mindfulness es muy bueno para aminorar estrés en las familias. Si el cuidador no pertenece al núcleo familiar, fue una señora que se contrató, un joven que se contrató, un mozo que se convirtió en cuidador, pues estas medidas preventivas lo mismo van para ellos, ¿no? Dosificar el esfuerzo, que descanse bien, que duerma bien, que se alimente bien. Ejercicio, meditación, buena alimentación, evitar alcohol, evitar drogas, rotación, evitar turnos muy prolongados. No, pues es que va a estar aquí un turno 72 horas, día y noche trabajando. No, bueno. Pues a veces hay cuidadores que lo hacen por cuestiones económicas, pero aún así pues, se agotan. La idea es 8 o 12 horas y descansa, duerme bien y repone bien tus energías y vuelve a trabajar. Se da mucho en nuestros países eso del exceso de trabajo, ¿no? O si bien si es el familiar, la mamá está ahí dos días sin dormir, pues también se puede enfermar. Hay que prevenir este tipo de situaciones debidas a estrés excesivo del cuidador en función de la enfermedad. Es decir, el cuidador se tiene que cuidar en primer lugar él para poder cuidar a la otra persona, ¿no? Tiene que estar bien él para poder cuidar a la otra persona. Hay un dicho popular que dice la calidad empieza por uno mismo y no exagerar las horas de trabajo, la intensidad del trabajo. Tomar cursos de qué se está manejando. Oye, mi familia tiene bipolaridad, pues toma un curso de bipolaridad en Ingenium. Tiene esquizofrenia, tiene ansiedad, tiene depresión. Oye, se convirtió en un diagnóstico dual. Papá tiene depresión, pero ya tiene demencia. Hay que enterarnos, informarnos del curso de la enfermedad, de los síntomas, del tratamiento, del pronóstico, de las evoluciones, de los escenarios de pronóstico, para estar empapados del término y cómo atenderlo. Si el niño o la niña tiene una discapacidad del desarrollo, autismo, Asperger, problemas profundos del desarrollo, pues lo mismo. Hay que conocer la enfermedad, identificar síntomas, no abrazarlo del síntoma, tomar una sana distancia del síntoma, no tomarlo personal, que parezca paradójico, evitar magnificar la situación y ver la vida como un pie. O sea, los pies pues, tienen sus rebanadas. Pues una rebanada es el tiempo que voy a cuidar a mi familiar, pero debo tener otra rebanada del pie para hacer ejercicio, para hacer meditación, para salir con mis amigos, para divertirme. Evitar la culpa que estoy aquí en el cine divirtiéndome o bajando el estrés, pero debería estar cuidando a mi familia. Evitar la culpa, tienes que estar distraído, haciendo ejercicio, divirtiéndote, para recargar la energía cerebral y corporal para el día siguiente, volver al PAE que te toca cuidar al paciente. Cuando se da, por ejemplo, en personas de la tercera edad, doctor, en donde se da también el fenómeno aquel del nido vacío, ¿no? Ya los hijos ya se fueron y ya nada más queda papá y mamá. Entonces ahí no es un poco más difícil el que uno tenga un determinado padecimiento y a lo mejor el otro lo tenga y quién cuida a quién, vamos así, en esos casos. Pues a veces hay imágenes en espejo, ¿no? La imagen en espejo es, como su nombre lo dice, las neuronas espejo que tiene el cerebro copian la actitud positiva o negativa de la pareja. En un caso de esposos, si él se deprime y no se atiende, la esposa se puede deprimir. Si uno de ellos, alguien de la pareja, desarrolla alcoholismo o adicción a drogas, la pareja lo copia. La verdad también, hay dos alcohólicos en vez de uno. Y así, ¿no? Entonces,
hay que detectar a tiempo el desgaste físico emocional de la pareja y atenderlo en forma oportuna, adecuada, para prevenir el desarrollo de la enfermedad y que suceda imagen en espejo en el cónyuge. Sobre todo porque digo, hay situaciones que uno puede decir, pues esto será cosa de un par de semanas, un par de meses, pero hay otras que no es así, que son años afrontando una situación de este tipo, ¿no? Sí, si es así, pues hay un desgaste natural inevitable de la pareja por falta de información, por falta de recursos, por desconocimiento de lo que está sucediendo. Y muchas veces hay parejas ya adultos mayores que se divorcian. Oye, se divorció mi abuelito, ¿por qué? Pues porque no vieron llegar el tsunami del estrés en su momento, el miedo vacío, de problemas económicos, de cambios de residencia, de ajustes, de adaptación a modelos económicos. Y surge depresión, y surge ansiedad, y surge conflicto en la pareja, aún en adultos mayores, arriba de 50, 55 años. Entonces, las labores de prevención son útiles y si se detectan problemas, pues hay que atenderse con el terapeuta familiar, el terapeuta de pareja, coach, la psicóloga, el psicólogo. Es un equipo integrado de solución de problemas emocionales. Y otra cosa, doctor, yo creo que es importante también recalcar a nuestro público que no hay que temerle, vamos a decirlo así, a ir con alguien que nos pueda dar un tratamiento psicológico, ¿no? Creo que todavía tenemos esos paradigmas o esos prejuicios que nos recluyen en una mentalidad de que no, ¿cómo voy a ir yo al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Porque van a decir que tal o cual cosa, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Es asistirnos con personas como usted o como instituciones como en este caso la de Ingenium, aquí en Monterrey, pero hay muchas otras en otros lugares de México y del mundo entero, que nos puedan asesorar en este sentido, ¿no? Sí. De nuevo, de 4 mexicanos, un integrante de la familia va a tener un problema emocional, es muy alto y la incidencia va creciendo conforme avanza el estrés mundial. Entonces, en la medida en la que el estigma de la enfermedad mental se combata, se haga un lado y se toma en cuenta que los problemas emocionales tienen bases científicas como si fuera depresión, como si fuera diabetes, hipertensión, cáncer, pues se va a manejar como cualquier otra entidad médica. Históricamente se manejaba mucho mito, mucho misterio, magia en relación a los problemas emocionales, pero con el avance de las neurociencias, la imagen cerebral, los fármacos, las terapias modernas, breves, científicas, pues se han visto logros importantes en cuanto a cambios favorables en la bioquímica cerebral. Y muchas enfermedades emocionales tienen mejor pronóstico a largo plazo que el cáncer o que la diabetes o la hipertensión. Es paradójico, ¿no? Esto que se tiene mucho estigma tiene mejor evolución que otras enfermedades que son, yo le llamo de abolengo. Que la gente le llama hipertensión, está enfermo, tiene presión alta. En cambio, tiene una depresión, esquizofrenia, no, salga de la vuelta. Son enfermedades sin abolengo. Digo, es un poquito de sarcasmo, ¿no? Sí, Ironía, sí. pero pues cualquier entidad médica emocional tiene bases científicas comprobadas y tratamientos muy precisos y de mucha calidad. Doctor, algo con lo que quisiera usted concluir esta charla. Pues hablando de estigma, uno de los directores de una obra de teatro basada en Alicia en el País de las Maravillas, es un inglés, decía que el cuento de Alicia en el País de las Maravillas ha tenido tanta aceptación mundial. Él dice que la humanidad está reflejada en lo que ahí se representa. Este director decía que todos en algún momento de nuestra vida podemos tener depresión, ansiedad, inestabilidades emocionales. A veces no nos damos cuenta, a veces las ocultamos. Pero pues ojalá que programas como el que ustedes dirigen, actividades como las que hacen Ingenium, pues prevengan estrés en la comunidad, ansiedad, depresión, psicosis, adicciones, pues para tener más calidad de vida, porque al final de la vida lo que uno quiere pues es tener un sentido, una trascendencia, un estar a gusto, buscar la felicidad, estar bien con uno mismo y con los demás. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y adelante con estas entrevistas. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al doctor José Castillo por haber estado con nosotros aquí en las instalaciones de Ingenium platicando acerca de estos dos tipos de cuidadores que hemos tratado el día de hoy, ¿no? El cuidador infantil, vamos a por ponerle algún nombre, ¿no? El cuidador infantil y también el cuidador
de personas con algún problema mental. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto fue Palabras de Aliento.